El cielo de Norfolk se oscurecía mientras Selina Ashbriar observaba desde la ventana de su modesta habitación. Las nubes grises amenazaban con una tormenta, reflejando perfectamente la tempestad que rugía en su interior. Habían pasado 6 años desde que juró no volver a entregar su corazón. 6 años desde que el hombre que ahora era el duque de Hollowwick había destrozado su alma en 1000 pedazos. Con dedos temblorosos, acarició el borde del sobre que acababa de recibir. El sello de cera carmesí, con el emblema de los Hollowwick, brillaba a la luz de las velas como una burla del destino. ¿Cómo se atrevía Roland a escribirle después de tanto tiempo, después de lo que le había hecho? Señorita Selena, su tía desea verla en el salón, anunció Marta, la criada, interrumpiendo sus pensamientos. Selena ocultó rápidamente la carta entre los pliegues de su vestido azul marino. No había tenido tiempo de leerla, y tampoco estaba segura de querer hacerlo. Gracias, Marta. Dile que bajaré en un momento. El salón de la casa de su tía en las afueras de Norwich era modesto pero elegante, decorado con muebles de caoba pulida y cortinas de terciopelo verde que contrastaban con el papel tapiz floral. Tía Beatriz, una mujer de 55 años con un porte distinguido, a pesar de su situación económica reducida, la esperaba con una expresión que mezclaba preocupación y excitación. Selena, querida, acabo de recibir la invitación más extraordinaria, dijo su tía, sosteniendo un fino papel con bordes dorados. Es para el baile anual de primavera en Hollowwick Manor. Toda la alta sociedad de Norfolk estará allí. El corazón de Selena dio un vuelco, así que esa era la razón de la carta. No estamos en posición de rechazar tal honor, continuó Beatrice, ajena a la palidez que había cubierto el rostro de su sobrina. Desde que tu padre falleció y perdimos la hacienda, nuestras oportunidades de establecer conexiones adecuadas han sido limitadas. Tía, sabes perfectamente por qué no puedo asistir a ese baile, respondió Selena con voz tensa. No después de lo que sucedió. Han pasado 6 años, querida. Eras apenas una jovencita de 17 años con sueños románticos. Ahora eres una mujer de 23 y no podemos permitirnos el lujo de mantener viejos rencores, no con nuestra situación actual. La situación actual, como su tía diplomáticamente la llamaba, era que estaban al borde de la ruina. Las deudas de su difunto padre habían consumido casi todo lo que tenían, y la pequeña pensión que recibían apenas alcanzaba para mantener las apariencias. El duque de Hollowwick tiene una influencia considerable, insistió Beatriz. Si pudieras al menos ser cordial. ¿Cordial? Selena casi escupió la palabra. Con el hombre que prometió casarse conmigo, y luego desapareció sin una palabra para contraer matrimonio con una heredera americana. El hombre cuyo abandono causó que mi padre cayera en la desesperación y las deudas. Roland Lockhart era apenas el segundo hijo entonces, explicó su tía con paciencia practicada. Nadie esperaba que se convirtiera en duque. Su hermano mayor murió inesperadamente. Eso no justifica lo que hizo, interrumpió Selena. No justifica las promesas rotas ni las cartas sin respuesta. Beatriz se suspiró profundamente. Su esposa americana falleció hace más de 1 año, Selena. Es un viudo ahora, con responsabilidades enormes. La gente cambia. Las circunstancias cambian. Mi corazón no ha cambiado, respondió Selena con firmeza, ni mi promesa de nunca volver a amar. En ese momento, Marta entró apresuradamente al salón. Disculpen la interrupción, pero hay un caballero en la puerta. Dice que es urgente. Antes de que pudieran responder, una figura alta apareció en el umbral. Roland Hollowwick, 14º duque de Hollowwick, entró en la habitación como si el tiempo no hubiera pasado. Su cabello castaño oscuro mostraba algunas canas prematuras en las sienes, y líneas de preocupación marcaban su rostro que alguna vez había sido puramente juvenil. Pero sus ojos verdes seguían teniendo la misma intensidad que Selena recordaba en sus sueños y pesadillas. Señorita Ashbriar, saludó con una voz profunda que envió escalofríos por la columna de Selena. Lady Beatrice, les ruego me perdonen esta intrusión. Selena se quedó paralizada, incapaz de articular palabra. Su tía, recuperándose rápidamente de la sorpresa, hizo una reverencia. Su excelencia, qué honor inesperado. Por favor, tome asiento. Preferiría hablar con la señorita Ashbriar en privado si no es inconveniente, solicitó Roland, sin apartar los ojos de Selena. Por supuesto que es inconveniente. Encontró finalmente Selena su voz. No tenemos nada que hablar en privado, su excelencia. Cualquier cosa que desee decirme
puede hacerlo en presencia de mi tía. Roland pareció momentáneamente desconcertado, pero asintió con resignación. Como desee. He venido personalmente a extender mi invitación al baile de primavera. Es de suma importancia para mí que asistan. ¿Por qué?, preguntó Selena directamente. Después de 6 años de silencio, ¿por qué ahora? Una sombra cruzó el rostro del duque. Hay asuntos que necesito resolver, errores que debo corregir. La propiedad que perteneció a su padre, que perdimos por las deudas que contrajo después de que usted destruyera mi reputación y mis perspectivas de matrimonio, completó Selena con amargura. Roland palideció visiblemente. Sé que no tengo derecho a pedir su perdón, pero al menos permítame intentar reparar parte del daño causado. La propiedad ha vuelto a mis manos, y deseo devolverla a su legítima dueña. Selena soltó una risa incrédula. ¿Cree que puede comprar mi perdón con tierras? No es mi intención comprar nada, señorita Ashbriar, solo hacer lo correcto. 6 años tarde, murmuró ella. Un silencio tenso llenó la habitación. Roland finalmente suspiró y extrajo un sobre de su chaqueta. Aquí están los documentos que transfieren la propiedad a su nombre. No requieren su presencia en el baile ni ninguna otra obligación. Son suyos independientemente de su decisión. Dejó el sobre en la mesa pequeña entre ellos. Selena no hizo ademán de tomarlo. Aún así, continuó él, esperaba que pudiera considerar asistir al baile. Hay explicaciones que le debo. La verdad detrás de lo que sucedió. ¿Qué verdad podría justificar 6 años de silencio?, preguntó Selena, odiando el temblor en su voz. Roland la miró directamente a los ojos. La verdad de que nunca quise abandonarla, de que fui obligado a casarme con Catherine para salvar a mi familia de la ruina completa, de que cada día desde entonces he vivido con el peso de haberla lastimado. Algo en su tono, en la intensidad de su mirada, hizo que Selena se estremeciera. ¿Podría ser cierto? ¿O era otra elaborada mentira del hombre que una vez le había prometido el mundo? Su excelencia, intervino la tía Beatriz, rompiendo la tensión. Le agradecemos enormemente su generosidad. Por supuesto que asistiremos al baile. Tía, protestó Selena, es una decisión sensata, insistió Beatriz con firmeza. La propiedad de tu padre restaurada, la oportunidad de restablecer nuestro nombre en la sociedad. Sería una tontería rechazarla. Roland inclinó levemente la cabeza. El baile es en 3 días. Enviaré mi carruaje para recogerlas. Antes de que Selena pudiera protestar nuevamente, el duque se dirigió hacia la puerta, deteniéndose brevemente a su lado. Sé que no tengo derecho a pedirle que confíe en mí, murmuró en voz baja, solo para ella, pero le juro que esta vez no la decepcionaré. Todo lo que he hecho, lo he hecho pensando en usted. Y con esas enigmáticas palabras, se marchó, dejando tras de sí el aroma a sándalo y bergamota que Selena recordaba tan bien, y un torbellino de emociones que amenazaba con arrastrarla nuevamente al pasado que había luchado tanto por olvidar. Esa noche, mientras la lluvia golpeaba contra las ventanas de su habitación, Selena finalmente abrió la carta que había recibido antes de la visita de Roland. Con dedos temblorosos, desdobló el papel y leyó: Mi querida Selena, sé que no merezco dirigirme a usted después de tanto tiempo y tanto dolor causado. Las explicaciones que debo darle no caben en una carta, pero hay peligros acechando de los que debo advertirle personalmente. Su vida podría estar en riesgo. Si alguna vez sintió algo por mí, le imploro que asista al baile de primavera. No por mí, sino por su propia seguridad. Siempre suyo, Roland. Selena dejó que la carta cayera sobre su regazo, mientras las lágrimas que había contenido durante 6 años finalmente comenzaban a fluir. ¿Peligros? ¿Riesgos? ¿Qué estaba sucediendo realmente? Recordó el rostro de Roland, las nuevas líneas de preocupación, la intensidad en sus ojos. Algo había cambiado en él. Ya no era el joven impulsivo y apasionado que le había robado el corazón, sino un hombre con el peso del mundo sobre sus hombros. Mientras contemplaba el fuego moribundo en la chimenea, Selena tomó una decisión. Asistiría al baile, no para perdonar, no para olvidar, sino para descubrir la verdad. Y si Roland Hollowwick creía que podía volver a envolverla en sus mentiras, estaba profundamente equivocado, porque esta vez su corazón estaba protegido por una armadura forjada en el fuego de la traición. Esta vez no sería ella quien resultara herida. La noche del baile llegó demasiado pronto para el gusto de Selena. Mientras Marta ajustaba los últimos detalles de su vestido verde esmeralda,
No podía evitar que sus manos temblaran ligeramente. El vestido, rescatado de los días más prósperos de la familia y modificado para seguir la moda actual, abrazaba su figura con elegancia. Su cabello castaño claro había sido recogido en un elaborado moño, adornado con pequeñas perlas que habían pertenecido a su madre. «Se ve absolutamente hermosa, señorita», comentó Marta con admiración sincera. «El duque no podrá apartar sus ojos de usted». «Ese no es mi objetivo», respondió Selena con firmeza, aunque el rubor en sus mejillas la traicionaba. «Voy por respuestas, no por halagos». El carruaje del duque, tal como había prometido, llegó puntualmente al anochecer. Era una elegante berlina negra con el escudo de los Holloway en las puertas, tirada por 4 caballos pardos perfectamente coordinados. El cochero, vestido con la librea formal de la casa ducal, las ayudó a subir con reverencias respetuosas. El trayecto a Holloway Manor transcurrió en relativo silencio. La tía Beatrice intentaba ocultar su emoción, mientras Selina miraba por la ventana los campos de Norfolk, bañados por la luz plateada de la luna. A medida que avanzaban, el paisaje se volvía más imponente, con propiedades cada vez más grandes, hasta que finalmente, tras cruzar una verja de hierro forjado, apareció la mansión. Holloway Manor se alzaba majestuosa contra el cielo nocturno, con sus torres y pináculos góticos proyectando sombras dramáticas. Cientos de ventanas iluminadas salpicaban la fachada de piedra y una hilera de carruajes elegantes esperaba turno para dejar a sus distinguidos pasajeros en la entrada principal. «Ha cambiado», murmuró Selena, recordando la última vez que había visitado la propiedad, cuando era apenas una joven soñadora perdidamente enamorada. «El duque ha realizado extensas renovaciones desde que asumió el título», comentó el cochero desde su posición. «Ha devuelto a Holloway su antiguo esplendor». Cuando finalmente descendieron del carruaje, Selena sintió un nudo en el estómago. La imponente entrada estaba flanqueada por sirvientes con librea y antorchas que iluminaban el camino hacia el gran salón de baile. La música de la orquesta se filtraba hasta el exterior, mezclándose con las risas y conversaciones de la élite de Norfolk. Apenas habían cruzado el umbral cuando un mayordomo anunció con voz solemne: «Lady Beatrice Ashbriar y la señorita Selina Ashbriar». Varias cabezas se giraron para observarlas, y Selena pudo escuchar los susurros que corrían como pólvora encendida. Sin duda, la sociedad recordaba perfectamente el escándalo de hacía 6 años, cuando el entonces señor Roland Lockhart había abandonado a la hija del hacendado local para casarse con una heredera americana, apenas unas semanas después de que se rumoreara un compromiso inminente. «Valor, querida», murmuró su tía, apretando ligeramente su mano. «Recuerda quién eres». Selena levantó el mentón y avanzó con la dignidad que su padre le había inculcado. No se escondería ni se avergonzaría. No había hecho nada malo. No habían dado ni 10 pasos en el salón cuando Roland apareció frente a ellas, como si hubiera estado vigilando ansiosamente su llegada. Vestía un elegante frac negro que contrastaba con su chaleco plateado y corbatín perfectamente anudado. El título de duque le sentaba bien, pensó Selena con amargura. Le daba una presencia aún más imponente. «Lady Beatrice, señorita Ashbriar», saludó Roland con una reverencia formal. «Es un honor tenerlas esta noche en Holloway». «El honor es nuestro, su excelencia», respondió la tía Beatriz con una sonrisa complacida. Selena se limitó a hacer una cortés reverencia, sin confiar en su voz para no traicionar sus emociones. «Señorita Ashbriar, ¿me concedería el primer baile?», solicitó Roland, extendiendo su mano. Todos los ojos del salón estaban posados sobre ellos. Rechazarlo públicamente sería crear un escándalo mayor que el que ya estaban protagonizando. Con resignación, Selena colocó su mano enguantada sobre la de él. «Como desee, su excelencia». Roland la condujo hasta el centro del salón, justo cuando la orquesta comenzaba un vals. Al sentir la mano de él en su cintura, Selena agradeció las muchas capas de su vestido que le impedían sentir el calor de su toque. «Está deslumbrante esta noche», murmuró Roland mientras comenzaban a girar al ritmo de la música. «No vine para intercambiar cumplidos, su excelencia», respondió ella en voz baja. Su carta mencionaba peligros. «Exijo saber de qué se trata». La expresión de Roland se volvió grave instantáneamente. «No aquí. Hay demasiados oídos curiosos». «Entonces, ¿dónde?», insistió Selena. «En mi estudio, después del tercer baile.
Lady Agatha Thornfield la invitará a tomar el aire. Sígala. Selena frunció el ceño. Suena como una intriga de novela gótica, Su Excelencia. Una sonrisa triste curvó los labios de Roland. Ojalá fuera ficción, pero me temo que la realidad que enfrentamos es mucho más peligrosa. Antes de que pudiera interrogarlo más, la música terminó y Roland la escoltó de vuelta junto a su tía. Inmediatamente fue reclamado por otras damas ansiosas de atención del anfitrión, dejando a Selena con más preguntas que respuestas. Durante la siguiente hora, Selena observó cuidadosamente el salón mientras bailaba con varios caballeros locales. Notó que Roland parecía tenso a pesar de su sonrisa social y que intercambiaba miradas significativas con un hombre mayor de aspecto distinguido en una esquina del salón. Después del tercer baile, tal como había predicho Roland, una mujer de mediana edad con un vestido violeta se acercó a ella. «Señorita Ashbriar, soy Lady Agatha Thornfield», se presentó con voz melodiosa. «El salón está terriblemente sofocante. ¿Le gustaría acompañarme al jardín de invierno para tomar un poco de aire?» Siguiendo las instrucciones, Selena aceptó y se excusó con su tía. Lady Agatha la condujo a través de corredores adornados con retratos de antepasados Hollowwick hasta llegar a una puerta lateral. Sin embargo, en vez de continuar hacia el jardín de invierno, la mujer se detuvo frente a una puerta de roble tallado. «El duque la espera dentro», informó Lady Agatha en voz baja. «No se preocupe. Yo vigilaré que nadie los interrumpa». Con el corazón acelerado, Selena entró en lo que resultó ser el estudio privado de Roland. Era una habitación imponente, con estanterías que llegaban hasta el techo repletas de libros encuadernados en piel, un escritorio masivo de caoba y grandes ventanales que daban a los jardines iluminados por la luz de la luna. Roland estaba de pie junto a la chimenea, acompañado por el mismo hombre mayor que había notado antes. «Selena», dijo Roland usando por primera vez su nombre de pila, «permíteme presentarte a Lord Harrison Blackwood, mi padrino, y quien fue el mejor amigo de mi padre». El hombre mayor inclinó respetuosamente la cabeza. «Es un placer finalmente conocerla, señorita Ashbriar. He escuchado mucho sobre usted». «Me temo que no puedo decir lo mismo, Lord Blackwood», respondió Selena con cautela. «Por favor, toma asiento», pidió Roland, señalando un sillón cercano al fuego. «Lo que tenemos que discutir es de naturaleza delicada». Una vez que Selena se sentó, Roland comenzó a pasearse frente a la chimenea. «Sé que tienes todas las razones para despreciarme», comenzó. «Mi comportamiento hace 6 años fue imperdonable, pero debo pedirte que escuches toda la historia antes de juzgarme». Selena se mantuvo en silencio, esperando. 3 días antes de pedir formalmente tu mano, como había planeado, recibí una carta de mi hermano mayor, George. Había contraído deudas masivas con un hombre llamado Victor Blackmore, un prestamista y extorsionista notorio. Blackmore amenazó con arruinar completamente a nuestra familia si no pagábamos de inmediato. Lord Blackwood asintió gravemente. Yo estaba en Londres cuando todo ocurrió. No pude intervenir hasta que fue demasiado tarde. George estaba desesperado, continuó Roland. Y entonces Blackmore ofreció una solución. Si yo me casaba con su sobrina americana, Catherine, él perdonaría todas las deudas y salvaría a mi familia de la ruina. Me dio 24 horas para decidir. Selena sintió que su corazón se aceleraba. «¿Por qué no me lo dijiste?», preguntó con voz tensa. La expresión de Roland se oscureció. «Porque Blackmore amenazó específicamente con destruirte a ti y a tu familia si te contaba algo. Dijo que tenía hombres vigilándote y que si intentaba comunicarme contigo o explicarte la situación, se aseguraría de que tu padre perdiera todo lo que tenía». «Pero mi padre perdió todo de todas formas», objetó Selena. «Esa fue la venganza de Blackmore cuando descubrió que intenté enviarte una carta explicando todo», confesó Roland, la culpa evidente en su rostro. «Nunca llegó a tus manos porque sus hombres interceptaron al mensajero». Selena se llevó una mano a la boca, recordando cómo su padre había caído en desgracia poco después de la partida de Roland, cómo los préstamos habían sido repentinamente exigidos y las deudas acumuladas. «Y ahora», intervino Lord Blackwood, «Blackmore ha regresado. Después de años en América, ha vuelto a Inglaterra más poderoso que nunca. Y su próximo objetivo, me temo, es usted, señorita Ashbriar». Un relámpago iluminó el estudio de Hollowwick Manor, seguido por el retumbar distante de un trueno. La tormenta que había amenazado durante toda la noche finalmente había llegado,
como un presagio ominoso de las revelaciones que Selina acababa de escuchar. ¿Yo?, preguntó, incapaz de ocultar su incredulidad. ¿Por qué sería yo el objetivo de ese hombre? No tengo fortuna, ni poder, ni influencia. Roland intercambió una mirada significativa con Lord Blackwood antes de responder. Porque eres la única debilidad que conoce en mí, confesó con voz grave. Blackmore supo desde el principio lo que sentía por ti y lo usó para manipularme. Ahora que su sobrina ha fallecido y soy libre nuevamente, teme que recupere lo que me quitó. Lo que te quitó, repitió Selina con amargura. Hablas como si yo fuera una posesión. Roland se arrodilló frente a ella, sus ojos verdes brillando con intensidad a la luz del fuego. Sabes que no es así. Nunca te consideré una posesión, sino el amor que me fue arrebatado, la felicidad que me fue negada. Lord Blackwood se aclaró la garganta discretamente. Si me permiten, creo que debemos centrarnos en el peligro inmediato. Victor Blackmore ha estado siguiendo los movimientos de la señorita Ashbriar durante semanas. Mis informantes me confirman que tiene planes para eliminar el problema que ella representa. Un escalofrío recorrió la espalda de Selina. ¿Eliminar? ¿Estás sugiriendo que ese hombre planea? Ha ordenado tu secuestro, confirmó Roland, la rabia apenas contenida en su voz, para llevarte lejos, donde yo no pueda encontrarte. O peor. Selina se puso de pie abruptamente, necesitando espacio para procesar lo que estaba escuchando. Esto es absurdo. Suena a una trama sacada de una novela sensacionalista. ¿Cómo puedo saber que no están inventando esto para... ¿Para qué? Ganar mi simpatía, mi perdón. Lord Blackwood extrajo un pequeño fajo de papeles de su chaqueta. Estos son mensajes interceptados entre los agentes de Blackmore. Mencionan específicamente sus planes para la Rosa de Norfolk, que es el nombre en código que utilizan para referirse a usted. Selina tomó los papeles con manos temblorosas y leyó rápidamente. Efectivamente, contenían instrucciones detalladas para vigilar los movimientos de una mujer joven, referencias a la casa de la viuda, sin duda la residencia de su tía, y planes para recoger la rosa 3 días después del baile de Holloway. Si esto es cierto, dijo finalmente, devolviendo los papeles, ¿por qué no acudir a las autoridades? Blackmore tiene comprados a la mitad de los magistrados del condado, explicó Roland con frustración, y los que no están en su nómina temerían enfrentarse a él. Su influencia se ha extendido como una plaga. Un nuevo relámpago iluminó la habitación, seguido casi inmediatamente por un trueno ensordecedor. La tormenta estaba directamente sobre ellos ahora. Precisamente por eso organizamos este baile, continuó Lord Blackwood, para reunir aliados confiables, personas de influencia que puedan ayudarnos a enfrentar a Blackmore, y para mantenerte a salvo bajo el techo de Holloway mientras preparamos un plan. ¿Qué plan?, preguntó Selina. Roland se puso de pie y caminó hasta el mapa de Norfolk que colgaba en una pared del estudio. Tengo una propiedad en la costa, cerca de Cromer. Es pequeña pero fortificada y pocos conocen su existencia. Lord Blackwood y yo hemos arreglado para que seas escoltada allí esta misma noche, donde estarás segura mientras neutralizamos la amenaza de Blackmore. ¿Qué esta noche? Selina se sobresaltó. ¿Quieres que desaparezca en medio de un baile al que toda la sociedad de Norfolk está atendiendo? ¿Has pensado en mi reputación? ¿En mi tía? Tu tía ya ha sido informada de los aspectos esenciales, aseguró Lord Blackwood. Ella entiende la gravedad de la situación. Mi tía lo sabe. Selina no podía creerlo. Y decidió no decirme nada. Le pedimos discreción hasta que pudiéramos hablar contigo directamente, explicó Roland. La convencimos de que era por tu seguridad. Selina se sentía traicionada nuevamente. Todos parecían tomar decisiones sobre su vida sin consultarle. No, dijo firmemente. No huiré en medio de la noche como una criminal. Si lo que dices es cierto, enfrentemos a este Blackmore directamente. Roland sacudió la cabeza con vehemencia. Es demasiado peligroso. Sus hombres están por todas partes, incluso aquí, en el baile. ¿Qué? Selina palideció. ¿Has permitido que entren en tu casa? Era necesario para identificarlos, intervino Lord Blackwood. No podemos combatir a un enemigo que permanece en las sombras. Un golpe suave en la puerta interrumpió la conversación. Lady Agatha asomó la cabeza con expresión preocupada. Su excelencia, la ausencia de la señorita Ashbriar está comenzando a notarse. Y, bajó la voz, he visto a 3 de los hombres que mencionó,
observándolo todo desde diferentes puntos del salón. «Gracias, Agatha», respondió Roland. «Volveremos en un momento». Cuando Lady Agatha se retiró, Selena enfrentó a Roland con renovada determinación. «Debo regresar al baile. No causaré un escándalo que arruine lo poco que queda de la reputación de mi familia. Selena, por favor». Roland tomó sus manos. «Si algo te sucediera, regresaré al salón», insistió ella, retirando sus manos del agarre de él. «Bailaré, sonreiré y actuaré con normalidad. Mientras tanto, usted, Su Excelencia, me explicará exactamente cómo piensa resolver esta situación». Los hombres intercambiaron miradas resignadas. «Está bien», concedió Roland, «pero no te separes de mí durante el resto de la noche». Cuando regresaron al salón de baile, la orquesta tocaba un animado cotillón. Selena notó las miradas curiosas y los susurros de los invitados, sin duda especulando sobre su prolongada ausencia con el duque. Su tía la observaba desde el otro lado del salón con expresión ansiosa. Roland, cumpliendo su palabra, no se apartó de su lado. Bailaron 2 piezas más, conversando en voz baja sobre los detalles del plan mientras fingían una interacción social normal. «El hombre de la esquina, junto al arreglo de lirios», murmuró Roland durante un giro del vals. «Es uno de los espías de Blackmore. No apartes la mirada rápidamente». Selena observó con disimulo al hombre indicado, un individuo delgado con un bigote fino y ojos inquietos que, efectivamente, no dejaba de vigilarlos. «¿Y cómo sabes que trabaja para Blackmore?», preguntó ella. «Porque intentó sobornar a mi mayordomo para obtener información sobre ti», respondió Roland. «Afortunadamente, mi personal me es completamente leal». A medida que avanzaba la noche, Selena comenzó a notar otros detalles inquietantes. Un camarero que parecía más interesado en las conversaciones que en servir champán. Un cochero desconocido que merodeaba cerca de la entrada. Miradas que seguían sus movimientos con demasiada intensidad. Poco antes de la medianoche, mientras Roland la escoltaba de regreso junto a su tía, un estruendo ensordecedor sacudió la mansión. Las luces parpadearon y varias damas gritaron. Un sirviente entró apresuradamente en el salón. «Su Excelencia», llamó con urgencia, «un rayo ha caído sobre el ala este. Ha comenzado un incendio». El pánico se extendió entre los invitados. Roland rápidamente tomó el control de la situación. «Mantengan la calma», ordenó con voz potente. «El ala este está separada del salón por 3 corredores y puertas cortafuegos. No hay peligro inmediato. Por favor, diríjanse ordenadamente hacia las puertas principales. Mis sirvientes los escoltarán». Mientras la multitud comenzaba a moverse hacia las salidas, Lord Blackwood apareció junto a ellos, su rostro sombrío. «No ha sido un rayo», informó en voz baja. «Han provocado el incendio deliberadamente. Es una distracción». Roland palideció. «Blackmore», murmuró. «Selena, debemos irnos ahora. Es nuestra oportunidad mientras todos están concentrados en el incendio». La tía Beatriz, que se había acercado para reunirse con su sobrina, asintió con determinación. «Ve con él, querida. Estaré bien». «Tía, no puedo dejarte», protestó Selena. «Lady Agatha me escoltará a casa», aseguró Beatriz. «Ya está todo arreglado. Tu seguridad es lo más importante ahora». Antes de que Selena pudiera protestar más, Roland la tomó del brazo y la guió rápidamente a través del caos hacia una puerta lateral. Lord Blackwood lo seguía de cerca, vigilando constantemente sobre su hombro. Atravesaron varios corredores débilmente iluminados hasta llegar a una pequeña biblioteca que Selena nunca había visto en sus visitas anteriores a la mansión. «Pasaje secreto», explicó Roland brevemente, mientras manipulaba uno de los estantes de libros, revelando una puerta oculta. «Construido durante las guerras civiles, para permitir la huida de la familia en caso de asedio». El estrecho túnel de piedra olía a humedad y estaba iluminado únicamente por la lámpara de aceite que Lord Blackwood había encendido. Descendieron por lo que parecía una eternidad, el sonido de sus pasos apresurados rebotando en las paredes. «¿A dónde conduce exactamente?», preguntó Selena levantando su vestido para evitar tropezar. «A los acantilados, a medio kilómetro de la propiedad principal», respondió Roland. «Hay una caleta pequeña donde nos espera un bote». Cuando finalmente emergieron del túnel, la tormenta azotaba con furia la costa de Norfolk. El viento salvaje agitaba el vestido de Selena y la lluvia empapó instantáneamente su cabello y ropas. A lo lejos podían ver el resplandor anaranjado del incendio en Hollowike Manor contra el cielo nocturno. «¡Por aquí!»,
gritó Roland para hacerse oír sobre el rugido de la tormenta, señalando un sendero estrecho que descendía por el acantilado hacia una pequeña playa protegida. Bajaron con dificultad, resbalando ocasionalmente en el barro. Roland sujetaba firmemente la mano de Selena, mientras Lord Blackwood vigilaba la retaguardia, pistola en mano. En la pequeña caleta, tal como había prometido Roland, un bote de remos esperaba, asegurado contra el embate de las olas por dos hombres corpulentos con capas impermeables. «Su Excelencia», saludó uno de ellos. «Comenzábamos a preocuparnos. El tiempo empeora rápidamente», advirtió el otro. «Debemos partir antes de que sea imposible navegar». Mientras se acercaban al bote, un disparo resonó sobre el rugir de la tormenta. Lord Blackwood se desplomó con un grito ahogado, sujetándose el hombro. «Harrison», exclamó Roland, volviéndose para ayudar a su padrino. «Nos han encontrado», gruñó Lord Blackwood intentando incorporarse. «Llévate a la muchacha, ahora». El estruendo del siguiente disparo se mezcló con el rugir del trueno, mientras Roland empujaba a Selena detrás de una formación rocosa, protegiéndola con su cuerpo. La lluvia torrencial dificultaba la visibilidad, pero podían distinguir las siluetas de al menos 3 hombres descendiendo por el mismo sendero que ellos habían utilizado. «¡Hombres de Blackmore!», gritó uno de los marineros, desenfundando una pistola de su cinturón. Lord Blackwood, aún sujetándose el hombro herido, se arrastró hasta la protección de las rocas. «No es una herida grave», aseguró, aunque la mancha oscura que se extendía por su camisa sugería lo contrario. «Ve con Selena, Roland. Yo los contendré». «No voy a dejarte aquí», protestó Roland. «Sí lo harás», insistió el hombre mayor con sorprendente firmeza. «He servido a tu familia durante 40 años. Este es mi deber». Los hombres de Blackmore se acercaban rápidamente. No había tiempo para discutir. Roland asintió con reluctancia y tomó la pistola que le ofrecía el marinero más cercano. «Thomas, quédate con Lord Blackwood», ordenó al marinero. «James, ayúdame a llevar a la señorita Ashbryer al bote». Selena, empapada y aterrorizada pero decidida a no mostrarlo, siguió a Roland mientras corrían agachados hacia la pequeña embarcación que se mecía violentamente con cada ola. El cielo nocturno se iluminó con otro relámpago, revelando por un instante las figuras de sus perseguidores, cada vez más cerca. Un intercambio de disparos estalló a sus espaldas. Selena se sobresaltó al escuchar un grito de dolor, pero no se atrevió a mirar atrás. Roland la ayudó a subir al bote mientras el marinero llamado James desataba las amarras. «Rema con todas tus fuerzas», gritó Roland, empujando el bote hacia las agitadas aguas. Habían avanzado apenas unos metros, cuando una figura alta emergió de entre las sombras del acantilado, directamente en su camino. Era un hombre de unos 50 años, con cabello gris peinado hacia atrás y un rostro aristocrático, marcado por una cicatriz que le atravesaba la mejilla derecha. A pesar de la tormenta, vestía un inmaculado traje negro y sostenía una pistola que apuntaba directamente a Roland. «Victor Blackmore», murmuró Roland, colocándose instintivamente delante de Selena. El hombre sonrió sin humor, sus ojos fríos como el hielo. «Duque de Hollowwyke», saludó con una voz sorprendentemente melodiosa. «Qué conmovedor espectáculo. El noble caballero rescatando a su dama. Casi lamento interrumpir tan romántica escena». Selena observaba al hombre que había destruido tantas vidas, incluida la suya. No parecía un monstruo, sino un caballero distinguido, lo que de alguna manera lo hacía aún más aterrador. «Se acabó, Blackmore», dijo Roland, su voz firme a pesar del peligro. «Los documentos que detallan tus crímenes fueron enviados esta tarde a las autoridades de Londres. Si algo nos sucede, serás buscado en todo el país». La sonrisa de Blackmore vaciló apenas un instante. «Un farol inteligente, Su Excelencia, pero ambos sabemos que mis conexiones en Londres son tan extensas como las tuyas». «No apostaba solo a las autoridades», replicó Roland. «Cada periódico importante de Inglaterra recibirá mañana un detallado relato de tus extorsiones, fraudes y asesinatos si no reciben mi telegrama antes del amanecer». El rostro de Blackmore se endureció. «Incluso si eso fuera cierto, no cambiaría nada esta noche. Ustedes no saldrán con vida de esta playa». El marinero James aprovechó la distracción de la conversación para acercar disimuladamente su mano a un remo, pero Blackmore lo notó y disparó sin titubear. El marinero cayó al agua con un grito ahogado. Selena se cubrió la boca para no gritar,
mientras Roland tensaba cada músculo de su cuerpo, calculando sus opciones. «Todo esto por dinero y poder», dijo Selina, encontrando su voz. «¿Tanto daño causado por simple avaricia?» Blackmore volvió su atención hacia ella, sus ojos evaluándola con curiosidad. «No es solo dinero, señorita Ashbriar. Es el principio. Nadie rompe un trato conmigo. Su enamorado intentó burlarme hace 6 años cuando trató de contactarla secretamente, y ahora intenta hacerlo nuevamente. Nunca quise burlarme de ti», respondió Roland. «Solo quería explicarle la verdad a Selina. No merecía sufrir por mis errores». «Conmovedor», se burló Blackmore, «pero los sentimientos no tienen lugar en los negocios. Mi sobrina murió dándote un heredero, cumpliendo su parte del trato. Que ahora intentes recuperar a tu amor perdido es inaceptable». Un disparo resonó de repente, pero no provenía de la pistola de Blackmore. El extorsionista se tambaleó hacia adelante, soltando su arma, mientras se llevaba una mano al costado. Detrás de él, Lord Blackwood se mantenía en pie a duras penas, su pistola aún humeante. «Este es por la familia Hollowwick», murmuró el anciano antes de desplomarse sobre la arena mojada. Roland aprovechó el momento para lanzarse sobre Blackmore. Ambos hombres rodaron por la arena en una lucha frenética. Selena buscó desesperadamente algo que pudiera usar como arma, encontrando solo un remo del bote. La lucha era brutal. A pesar de su herida, Blackmore poseía una fuerza sorprendente y pronto logró colocarse encima de Roland, sus manos apretando el cuello del duque. Roland luchaba por respirar, intentando quitarse de encima a su atacante. Sin pensarlo 2 veces, Selena levantó el remo y golpeó con todas sus fuerzas la espalda de Blackmore. El hombre rugió de dolor, pero no soltó a Roland. Ella volvió a golpear, esta vez apuntando a la herida de bala en su costado. Blackmore se retorció de dolor, aflojando su agarre lo suficiente para que Roland pudiera empujarlo a un lado. El duque rodó, buscando frenéticamente la pistola caída, pero el extorsionista ya se había recuperado y sacaba una daga de su bota. «Roland, cuidado», gritó Selena. El duque apenas tuvo tiempo de esquivar la primera estocada. La daga rasgó su camisa, pero no alcanzó la piel. Mientras retrocedía, su pie tropezó con algo en la arena. La pistola de Blackmore. En un movimiento fluido, Roland se agachó, recogió el arma y disparó. El sonido del disparo fue casi inaudible en medio de la tormenta, pero el impacto fue innegable. Blackmore se detuvo en seco, una expresión de sorpresa en su rostro mientras miraba el agujero en su pecho. Por un momento pareció que iba a hablar, pero luego se desplomó hacia adelante, inmóvil sobre la arena que rápidamente se teñía de rojo. El silencio que siguió pareció irreal después del caos. Solo se escuchaban las olas rompiendo contra la playa y la lluvia golpeando implacablemente. Roland corrió hacia Lord Blackwood, quien respiraba con dificultad pero seguía consciente. «Lo lograste, muchacho», murmuró el anciano con una débil sonrisa. «Siempre supe que lo harías». «Aguanta, Harrison», suplicó Roland, intentando detener la hemorragia con su chaqueta. «Te llevaremos a un médico». Selena se arrodilló junto a ellos, rasgando parte de su enagua para crear un vendaje improvisado. «Los hombres de Blackmore», comenzó Lord Blackwood. «Thomas se encargó de ellos», respondió Roland, mirando hacia donde su leal marinero cojeaba hacia ellos. «Todo ha terminado». La tormenta comenzaba a amainar, como si la naturaleza misma reconociera que la batalla había concluido. A lo lejos, luces parpadeantes descendían por el sendero del acantilado. Los refuerzos que Roland había dispuesto finalmente llegaban. 3 días después, Selena contemplaba el mar desde la ventana de la pequeña pero acogedora casa de Cromer, donde Roland la había instalado temporalmente. El cielo estaba despejado, sin rastro de la violenta tormenta que había acompañado su huida de Hollowwick Manor. Un suave golpe en la puerta interrumpió sus pensamientos. «Adelante», respondió esperando ver a Marta, la doncella que Roland había asignado para atenderla. Sin embargo, fue el propio Roland quien entró, vestido con sencillez, pero con la elegancia innata que lo caracterizaba. Su rostro mostraba signos de cansancio, pero sus ojos brillaban con renovada esperanza. «Buenos días», saludó manteniéndose respetuosamente cerca de la puerta. «Espero no molestar». «En absoluto», respondió Selena, indicándole que tomara asiento. «¿Cómo está Lord Blackwood?» «Recuperándose bien», sonrió Roland. «El médico dice que es sorprendentemente resistente para un hombre de su edad. Estará completamente recuperado en unas semanas».
Me alegra oírlo. Un silencio cómodo se instaló entre ellos, muy diferente de la tensión que había marcado sus encuentros anteriores. He venido a traerte noticias, dijo finalmente Roland. Los socios de Blackmore han sido arrestados en Londres. Los documentos que encontramos en su posesión han sido suficientes para desmantelar toda su red de extorsión. Eso es excelente, respondió Selena con sinceridad. Y hay algo más, continuó él, extrayendo un sobre de su chaqueta. Los documentos de la propiedad de tu padre, como prometí, han sido transferidos oficialmente a tu nombre. La hacienda Ashbriar es tuya nuevamente. Selena tomó el sobre con manos ligeramente temblorosas. No sé cómo agradecerte. No hay nada que agradecer, respondió Roland con suavidad. Es lo mínimo que podía hacer después de todo el sufrimiento que te causé. La sinceridad en su voz conmovió a Selena más de lo que hubiera esperado. Durante 6 años había nutrido su rencor, convencida de que había sido traicionada por ambición y frivolidad. Ahora, conociendo toda la verdad, sentía que un peso enorme se levantaba de sus hombros. Lo que no entiendo, dijo después de un momento, es por qué no confiaste en mí desde el principio. ¿Realmente creíste que no podría manejar la verdad? Roland se levantó y caminó hasta la ventana, contemplando el mismo mar que Selena había estado observando. Tenía 24 años, era impulsivo y estaba aterrorizado, confesó. Blackmore era un monstruo que había destruido a docenas de familias. Te amaba demasiado para arriesgar tu seguridad. Se volvió para mirarla directamente. Pero cometí el error de subestimarte. Debí haber confiado en tu fortaleza, en tu inteligencia. Es una lección que he llevado conmigo todos estos años. Selena se acercó a él, sintiendo cómo los últimos vestigios de amargura se disolvían ante la honestidad de sus palabras. Ambos éramos jóvenes, reconoció, y ambos hicimos lo que creíamos correcto con la información que teníamos. Roland asintió, una sonrisa triste curvando sus labios. 6 años perdidos, murmuró. Tiempo que nunca podremos recuperar. Quizás no estaban perdidos, respondió Selena, sorprendiéndose a sí misma con sus palabras. Quizás necesitábamos ese tiempo para convertirnos en las personas que somos ahora. Sus miradas se encontraron y en ese instante, algo del antiguo fuego que habían compartido se reavivó entre ellos. Selena, comenzó Roland, su voz apenas audible, no me atrevería a pedir tu perdón, mucho menos tu afecto. Pero si me permitieras intentar ganarme tu confianza nuevamente. Ella colocó suavemente un dedo sobre sus labios, silenciando sus palabras. El perdón ya lo tienes, dijo con suavidad. Arriesgaste todo para protegerme, para recuperar lo que mi familia perdió. En cuanto a mi afecto, Selena respiró profundamente, consciente de que sus siguientes palabras marcarían el comienzo de un nuevo capítulo en sus vidas. Mi corazón nunca dejó de ser tuyo, Roland. Incluso cuando creía odiarte, te amaba. Intenté enterrar ese amor bajo capas de resentimiento y promesas de nunca volver a amar, pero ahora veo que solo estaba protegiéndome del dolor. Los ojos de Roland se iluminaron con una esperanza que no se había permitido sentir en años. Estoy diciendo que quizás sea tiempo de romper mi juramento, sonrió Selena. Tiempo de permitirme amar nuevamente. Roland tomó sus manos entre las suyas, su mirada intensa y vulnerable a la vez. Te prometo que esta vez nada ni nadie nos separará. No habrá más secretos entre nosotros, no más decisiones tomadas sin consultarte. Seremos socios en todo sentido. Selena asintió, sintiendo una paz que no había conocido en 6 largos años. ¿Sabes?, dijo con un brillo travieso en sus ojos. Holloway Manor necesitará una duquesa ahora que está siendo reconstruida. Roland rió, un sonido libre y genuino que calentó el corazón de Selena. Estaba pensando exactamente lo mismo, respondió acercándose más a ella, aunque debo advertirte que las renovaciones podrían tardar meses. Tenemos tiempo, susurró Selena, eliminando finalmente la distancia entre ellos. Tenemos todo el tiempo del mundo. Sus labios se encontraron en un beso que contenía 6 años de anhelo, de sueños interrumpidos y esperanzas renovadas. Un beso que sellaba no solo su reconciliación, sino también el comienzo de una nueva vida juntos. 2 meses después, en una ceremonia íntima en la capilla reconstruida de Holloway Manor, Selena Ashbriar se convirtió en la duquesa de Holloway. La hacienda de su familia, ahora completamente restaurada, sería administrada como parte de las propiedades conjuntas del matrimonio, proporcionando empleo y estabilidad
para docenas de familias locales. Lord Harrison Blackwood, completamente recuperado de sus heridas, entregó a la novia en el altar con orgullo paternal. La tía Beatriz derramaba lágrimas de felicidad desde la primera fila, agradecida de ver a su sobrina finalmente encontrar la dicha que merecía. Y mientras Roland colocaba el anillo en el dedo de Selena, las palabras que pronunció resonaron con la verdad de una lección duramente aprendida. A través de la traición encontramos la lealtad, a través de la separación, la unión, a través del sufrimiento, la compasión. Te entrego no solo mi corazón, sino mi vida entera, con la promesa de que cada día trabajaré para merecer el amor que una vez perdí y que he tenido la inmensa fortuna de recuperar. La joven que había jurado no volver a amar encontraba así, en los brazos del hombre que una vez había odiado, la prueba de que algunas promesas están destinadas a romperse para que otras, más profundas y verdaderas, puedan cumplirse. El gran salón de York resplandecía bajo la luz dorada de docenas de candelabros de cristal, un testimonio del poder y la riqueza de la aristocracia inglesa en aquel otoño de 1842. Las damas con sus vestidos de seda y los caballeros en impecables fracs negros giraban al compás de los valses, ajenos a la tormenta que se gestaba en el corazón del hombre más poderoso del condado. El duque Silas Darkthorne, alto y de porte distinguido, observaba desde un rincón apartado mientras sostenía una copa de brandy apenas probada. A sus 32 años, era el soltero más codiciado de Yorkshire, dueño de propiedades que se extendían hasta donde alcanzaba la vista y un título que se remontaba a 5 generaciones. Sus ojos, grises como el cielo antes de una tormenta, seguían fijamente a una mujer que destacaba entre la multitud. Maribel Thornvale había regresado a York después de 4 años en Londres, transformada de la niña tímida que él recordaba en una mujer de belleza inquietante. Su cabello castaño rojizo estaba recogido en un elegante moño, dejando caer algunos rizos rebeldes que enmarcaban un rostro de porcelana, con ojos verdes vivaces. Su vestido verde esmeralda, aunque modesto comparado con las ostentosas creaciones que lucían otras damas, le sentaba perfectamente, destacando su figura esbelta y su porte natural. «Parece que la pequeña Thornevale ha florecido en la capital», comentó Lord Harrington, un anciano varón que se había acercado a Silas. «Dicen que rechazó 3 propuestas de matrimonio en Londres, una fortuna desperdiciada, considerando la precaria situación financiera de su familia». Silas apretó la mandíbula. La fortuna de los Thornevale se había desvanecido tras la muerte del padre de Mirabel, Lord Edmund, dejando a la familia con poco más que un apellido respetable y una pequeña propiedad a las afueras de York. Habían sido vecinos de su familia durante generaciones, y Silas había crecido junto a Mirabel, aunque ella era 8 años menor. «Las finanzas de los Thornvale no son asunto nuestro, Lord Harrington», respondió secamente. El anciano sonrió con malicia. «Quizás no, pero sí es asunto nuestro que los Blackwood estén extendiendo su influencia en el condado, y parece que el joven Richard ha puesto sus ojos en un nuevo objetivo». Silas siguió la mirada del varón hasta donde Richard Blackwood, heredero del conde de Sheffield y rival acérrimo de los Darkthorne desde hacía décadas, se inclinaba galantemente frente a Mirabel, invitándola a bailar. Los Blackwood habían disputado tierras, influencia política y contratos comerciales con los Darkthorne durante generaciones, y ahora ese presumido de 25 años se atrevía a acercarse a Mirabel. Una furia sorda golpeó las entrañas de Silas, pero se obligó a mantener la compostura. Le prometía a Lady Thornvale que mantendría la calma esta noche, se recordó a sí mismo. La madre de Mirabel, conocedora de la rivalidad entre las familias, le había pedido discreción durante el baile que celebraba el regreso de su hija. «Disculpe, Lord Harrington», murmuró Silas, dejando su copa en una mesa cercana y caminando hacia donde su prima, Lady Catherine, conversaba con otras damas. «Silas, querido, justamente hablábamos de ti», sonrió Catherine. «Lady Pembroke sugiere que organicemos una cacería en tus tierras antes de que el invierno haga imposible tal diversión». Pero Silas apenas escuchaba. Sus ojos seguían fijos en la pista de baile, donde Mirabel ahora giraba en los brazos de Richard Blackwood. El rostro de ella se iluminaba con una sonrisa, mientras el heredero rival susurraba algo que la hacía reír. «Silas»,
¿Me estás escuchando?, insistió Catherine. Por supuesto, respondió automáticamente. Una cacería suena espléndido. Hablemos mañana de los detalles. Sin esperar respuesta, Silas se alejó rodeando la pista de baile hasta situarse cerca de la orquesta. Desde allí, podía escuchar retazos de la conversación entre Mirabel y Blackwood. Su regreso ha iluminado York, señorita Thornvale, decía Richard, con ese tono de falsa modestia que Silas detestaba. Londres debe estar de luto por haber perdido a su estrella más brillante. Mirabel sonrió cortésmente, pero Silas notó que no llegaba a sus ojos. Conocía bien ese gesto. Era la misma sonrisa que ella ofrecía cuando, siendo una niña, tenía que soportar las tediosas visitas de los ancianos amigos de su padre. «Es usted muy amable, señor Blackwood, pero le aseguro que Londres apenas notó mi ausencia», respondió ella con gracia. «York siempre ha sido mi verdadero hogar. Entonces debemos asegurarnos de que su regreso sea memorable», continuó Richard, acercándola ligeramente más de lo que dictaba la etiqueta. «Quizás podría honrarnos con su presencia en Blackwood Manor la próxima semana. Mi madre organiza un pequeño concierto con músicos llegados especialmente desde Viena. Sería un placer, aunque debo consultar con mi madre. Nuestro regreso ha sido reciente y tenemos numerosos compromisos pendientes». La música terminó y Silas vio cómo Richard, en lugar de escoltar a Mirabel de vuelta junto a su madre, como dictaba la costumbre, la guiaba hacia la terraza. Una alarma sonó en su mente. «Lady Catherine», llamó a su prima que pasaba cerca. «¿Podrías acompañarme un momento?» Catherine, una viuda de 30 años con agudo sentido social, captó inmediatamente la situación al ver la dirección de la mirada de su primo. «Oh, por supuesto. Justamente necesitaba tomar aire fresco», sonrió tomando el brazo que Silas le ofrecía. Salieron a la terraza donde el aire fresco de octubre aliviaba el calor del salón. Varias parejas conversaban en pequeños grupos, y en un extremo, parcialmente ocultos por una columna, Mirabel y Richard hablaban en voz baja. «Lady Catherine, qué agradable sorpresa», saludó Mirabel al verlos acercarse, y Silas notó el alivio en su voz. «Querida Mirabel, apenas hemos tenido tiempo de conversar desde tu regreso», respondió Catherine, soltando el brazo de Silas para tomar el de la joven. «Debes contarme todo sobre la última temporada en Londres. ¿Es cierto que la duquesa de Richmond apareció con el mismo vestido que Lady Wetherby en el baile real?» Con elegante determinación, Catherine separó a Mirabel de Richard, dejando a Silas frente al heredero Blackwood. La tensión entre ambos hombres era palpable. «Darkthorne», saludó Richard con una inclinación apenas perceptible. «Qué inusual verte socializar. Pensaba que preferías la compañía de tus libros y tus cuentas». «Blackwood», respondió Silas con igual frialdad. «Siempre tan atento con las damas, especialmente con aquellas cuyas familias tienen conexiones que podrían beneficiar a tu padre». Richard sonrió, pero sus ojos permanecieron fríos. «No todos vemos las relaciones como transacciones comerciales, Darkthorne. Algunos apreciamos la belleza y la inteligencia por sí mismas. La señorita Thornevale es fascinante y ajena a las intrigas del condado, habiendo pasado tanto tiempo en Londres», añadió Silas. «Sería una lástima que se viera involucrada en disputas que no le conciernen». «¿Es eso una amenaza?». El tono de Richard se endureció. «Una observación. Los Thornevale y los Darkthorne han sido aliados durante generaciones. Me consideraría un pobre amigo si no protegiera sus intereses». Richard dio un paso adelante, invadiendo el espacio de Silas. «Quizás la señorita Thornevale prefiera formar nuevas alianzas. El pasado es importante, pero el futuro puede reescribirse, ¿no crees?». Antes de que Silas pudiera responder, las risas de Catherine y Mirabel se acercaron nuevamente. Ambos hombres se separaron, componiendo expresiones neutrales. «Su excelencia». Mirabel hizo una pequeña reverencia ante Silas. «Lady Catherine me dice que no ha bailado en toda la noche. ¡Qué desperdicio!», considerando su reconocida habilidad en el vals. Silas sintió cómo la furia se disipaba ante la mirada directa de esos ojos verdes que lo observaban con una mezcla de desafío y algo más que no podía descifrar. «He estado ocupado observando, señorita Thornevale», respondió, sorprendido por la suavidad de su propia voz. «A veces se aprende más mirando que participando, y otras veces, su excelencia», replicó ella con una sonrisa enigmática, «se aprende más viviendo que observando. Pero quizás el famoso duque de Darkthorne
Tema que sus habilidades se hayan oxidado en estos años. Era un desafío, claro y directo. El Silas de antes hubiera respondido con una fría excusa, pero algo en la mirada de Mirabel despertó al joven que había sido antes de que las responsabilidades del ducado cayeran sobre sus hombros tras la muerte de su padre. «Señorita Thornevale, ¿me concedería el honor del próximo baile?», preguntó, ofreciendo su brazo. La sonrisa de triunfo en los labios de Mirabel casi le hizo reír. «Casi. Será un placer, Su Excelencia», respondió ella, posando delicadamente su mano enguantada sobre su brazo. Mientras la guiaba de regreso al salón, Silas fue dolorosamente consciente de la mirada furiosa de Richard Blackwood siguiéndolos. No había comenzado esta guerra, pero por Dios que no iba a perderla. No cuando el premio podría ser el corazón de la única mujer que había logrado atravesar la armadura que se había forjado a lo largo de los años. Lo que Silas ignoraba era que Mirabel tenía sus propios planes y que el juego apenas comenzaba. La mañana siguiente al baile amaneció con una suave llovizna, típica del otoño en Yorkshire. Silas Darkthorne se encontraba en su estudio en Darkthorne Manor, una imponente construcción de piedra gris que se alzaba majestuosa a las afueras de York. Frente a él, desplegados sobre el escritorio de roble que había pertenecido a su padre, yacían diversos documentos que requerían su atención, pero su mente vagaba lejos de las cifras y contratos. Recordaba vívidamente la sensación de tener a Mirabel entre sus brazos durante aquel vals, el aroma a lavanda y limón que emanaba de ella, la forma en que sus ojos verdes lo habían mirado con una mezcla de desafío y curiosidad. Habían intercambiado pocas palabras durante el baile, mayormente cortesías, pero Silas había sentido una corriente eléctrica entre ellos que contradecía la aparente formalidad de sus gestos. Un golpe en la puerta interrumpió sus pensamientos. «Adelante», ordenó irguiéndose en su asiento y fingiendo estudiar los papeles frente a él. «Buenos días, Su Excelencia», saludó Simmons, su mayordomo, con una reverencia formal. «Lady Catherine solicita verlo. Dice que es un asunto urgente». Silas frunció el ceño. Su prima rara vez lo visitaba tan temprano. «Hazla pasar». Momentos después, Catherine entraba en el estudio como un torbellino de seda azul y determinación. «Silas, tenemos que hablar sobre lo sucedido anoche», anunció sin preámbulos, quitándose los guantes mientras Simmons cerraba la puerta tras ella. «Buenos días a ti también, Catherine», respondió él con ironía. «Por favor, toma asiento y dime qué puede ser tan urgente que te trae a mi puerta a las 9 de la mañana». Catherine se sentó frente al escritorio, estudiando el rostro de su primo con la agudeza que la caracterizaba. «Richard Blackwood ha invitado oficialmente a los Thornvale al concierto en Blackwood Manor la próxima semana», declaró. «Y según me ha contado la modista que escuchó a la doncella de Lady Thornevale, han aceptado». Silas mantuvo una expresión impasible, aunque por dentro sentía renacer la furia de la noche anterior. «Los Thornevale son libres de aceptar las invitaciones que deseen», dijo con tono neutro. «No veo por qué debería importarnos». Catherine puso los ojos en blanco, un gesto impropio de una dama de su posición, pero que solía reservar para la intimidad familiar. «No insultes mi inteligencia, Silas. Vi cómo mirabas a Mirabel anoche. Todo York lo vio, y también vieron la forma en que confrontaste a Richard en la terraza». Silas se levantó de su silla y caminó hasta la ventana, observando los jardines difuminados por la lluvia. «Mirabel, la señorita Thornvale y yo crecimos juntos. Es natural que me preocupe por ella, especialmente conociendo la reputación de Richard Blackwood con las damas. Richard tiene una reputación con las damas porque es encantador y atento, a diferencia de cierto duque, que conozco que se ha pasado los últimos 7 años encerrado en este mausoleo, llamando deber a su miedo a vivir», replicó Catherine con sorprendente dureza. Silas se giró enfrentando a su prima con el ceño fruncido. «No sabes de lo que hablas». «Por supuesto que lo sé. Te conozco desde que naciste, Silas. Eras un joven alegre y apasionado antes de que el título cayera sobre tus hombros. Entiendo que la responsabilidad es pesada, pero has usado el ducado como excusa para aislarte del mundo. Y ahora que Mirabel ha regresado, convertida en una mujer hermosa e independiente, de repente descubres que tu corazón no está tan muerto como pensabas». Las palabras de Catherine golpearon a Silas con la fuerza de una verdad largamente negada. Se pasó una mano por el cabello oscuro,
un gesto poco aristocrático que revelaba su agitación interna. «¿Qué sugieres que haga?», preguntó finalmente. «¿Que me declare como un colegial enamorado? Tengo responsabilidades, Catherine. El ducado necesita un heredero», interrumpió ella. «Y tú necesitas recordar cómo vivir, no solo existir». Silas soltó una risa amarga. «¿Y crees que Mirabel Thornevale, que ha rechazado propuestas en Londres, estaría interesada en un duque sombrío que, como bien dices, ha olvidado cómo vivir?» Catherine suavizó su expresión. «Eso solo lo sabrás si te das la oportunidad de descubrirlo. Empieza por organizar algo que compita con el concierto de los Blackwood. ¿Qué propones? La cacería que mencioné anoche. Hagámosla el día antes del concierto, seguida de una cena íntima. Solo las familias más antiguas del condado, incluyendo naturalmente a los Thornevale». Silas consideró la idea. Una invitación así sería difícil de rechazar para cualquier familia de la aristocracia local, especialmente para los Thornevale, cuya situación financiera les limitaba las oportunidades de socializar al más alto nivel. «Podría funcionar», concedió finalmente, «pero no quiero parecer desesperado». Catherine sonrió triunfante. «Deja los detalles en mis manos. Nadie pensará que estás compitiendo con los Blackwood. Simplemente estarás reafirmando la posición social de los Darkthorn como la familia más influyente del condado. Mientras tanto, en la modesta pero elegante residencia de los Thornevale, Mirabel se encontraba en el pequeño salón de música, fingiendo practicar el pianoforte mientras su mente repasaba los eventos de la noche anterior. «Tocas divinamente, querida», dijo Lady Thornevale, entrando silenciosamente en la habitación. «Aunque noto que tu mente está lejos de la partitura». Mirabel detuvo sus dedos sobre las teclas y miró a su madre con una sonrisa culpable. «Lo siento, madre. ¿Estaba pensando en el duque o en el heredero de los Blackwood?», preguntó Lady Thornevale con perspicacia, sentándose junto a su hija en el banco del piano. Mirabel se sonrojó ligeramente. «En realidad, pensaba en lo mucho que ha cambiado York desde que nos fuimos. Y también en cómo han cambiado ciertas personas, imagino», respondió su madre con suavidad. «Silas Darthorn ya no es el joven alegre que recordabas. El ducado ha pesado sobre sus hombros». Mirabel asintió, recordando al adolescente que la había enseñado a montar a caballo y que siempre tenía una sonrisa para la pequeña vecina que lo seguía como una sombra admirativa. «Anoche parecía tan distante, como si observara el mundo desde detrás de un muro», comentó, «hasta que bailamos. Por un momento, vi un destello del Silas que conocía». Lady Thornevale estudió el rostro de su hija con atención. «Mirabel, debo advertirte que jugar con los afectos de dos de los hombres más poderosos del condado es peligroso. Los Darkthorn y los Blackwood han sido rivales durante generaciones y tú podrías encontrarte atrapada en medio de su disputa». «No estoy jugando con nadie, madre», protestó Mirabel. «Simplemente fui cortés con el señor Blackwood cuando me invitó a bailar y acepté el vals con Silas, con el duque por la misma razón. Y supongo que también aceptaste la invitación al concierto en Blackwood Manor por simple cortesía», comentó Lady Thornevale con escepticismo. Mirabel desvió la mirada hacia las teclas del piano. «La música vienesa es mi favorita», murmuró. «Y en Londres raramente teníamos la oportunidad de escuchar a músicos de ese calibre». «Mirabel», la voz de su madre se tornó seria, «entiendo que nuestra situación financiera es preocupante. Tu padre dejó deudas que apenas hemos logrado controlar, y nuestro regreso a York fue en parte motivado por la imposibilidad de mantener las apariencias en Londres, pero no puedo permitir que te veas a ti misma como una solución a nuestros problemas económicos. ¿Crees que busco un matrimonio ventajoso?». Mirabel sonaba genuinamente sorprendida. «Rechacé 3 propuestas en Londres precisamente porque no deseaba un matrimonio de conveniencia». «Lo sé, querida, y me enorgullece tu integridad». Lady Thornevale tomó las manos de su hija entre las suyas. «Solo quiero asegurarme de que tus decisiones estén guiadas por tu corazón, no por un sentido de deber hacia la familia». Mirabel iba a responder cuando la doncella entró apresuradamente en la sala. «Disculpen la interrupción, señoras», dijo con una reverencia. «Ha llegado un mensajero de Darthorn Manor con una invitación urgente». Lady Thornevale intercambió una mirada significativa con su hija antes de indicar a la doncella que trajera la misiva. Momentos después, sostenía en sus manos un elegante sobresellado con el emblema de los Darkthorn, un cuervo sobre un roble. «Es una invitación para una cacería y cena en Darkthorn Manor»,
leyó Lady Thornvale, para el viernes de la próxima semana, el día anterior al concierto de los Blackwood. ¡Qué coincidencia!, murmuró Mirabel, aunque una sonrisa se dibujaba en sus labios. «Coincidencia, por supuesto», respondió su madre con ironía. «Parece, querida, que has logrado despertar no solo al duque dormido, sino también la antigua rivalidad entre dos de las familias más poderosas de Yorkshire. La pregunta es, ¿estás preparada para las consecuencias?» Mirabel volvió a posar sus dedos sobre las teclas del piano, iniciando una melodía más compleja y apasionada que la anterior. «Quizás», dijo con una serenidad que contrastaba con el tumulto de sentimientos en su interior, «sea hora de que alguien despierte más que rivalidades en esta comarca. York ha permanecido demasiado tiempo anclado en el pasado, y yo...». Sus ojos brillaron con determinación. «Yo no soy la misma niña que se fue hace 4 años. El día de la cacería amaneció con un cielo despejado, inusual para esa época del año en Yorkshire. Darkthorn Manor se erguía majestuoso bajo la luz dorada del sol otoñal, sus piedras grises, contrastando con los vibrantes colores rojizos y dorados del bosque circundante. Silas Darkthorn, vestido con un elegante traje de casa verde oscuro, esperaba en el amplio vestíbulo a que llegaran los primeros invitados. A pesar de su aparente calma, la conversación con su primo James, que había llegado la noche anterior desde Londres, lo había dejado inquieto. «No entiendo por qué tanto alboroto por una simple cacería», había dicho James durante el desayuno. «Catherine me cuenta que has invitado a prácticamente toda la aristocracia del condado. No recuerdo que fueras tan sociable». «Es una cuestión de tradición familiar», había respondido Silas evasivamente. «Los Darkthorn siempre han mantenido cierta influencia social en Yorkshire». James, con la franqueza que caracterizaba su relación desde la infancia, había esbozado una sonrisa burlona. «¿Y esa tradición tiene algo que ver con cierta señorita recién regresada de Londres?» Catherine mencionó algo sobre los Thornvale. Silas había fingido interés en su taza de té para ocultar su incomodidad. «Los Thornvale son antiguos amigos de la familia. Es natural incluirlos». «Por supuesto», había reído James. «Y supongo que es pura coincidencia que organices este evento justo antes del concierto de los Blackwood, al que también asistirán los Thornvale». El sonido de ruedas de carruaje sobre grava interrumpió los recuerdos de Silas. Los primeros invitados comenzaban a llegar. Durante la siguiente hora, el vestíbulo de Darkthorn Manor se llenó gradualmente con la flor innata de la sociedad yorkina. Lord y Lady Harrington, los Pembroke, los Whitmore, varias familias menores pero respetables, y finalmente, para creciente ansiedad de Silas, el elegante pero discreto carruaje de los Thornvale. Lady Thornvale descendió primero, tan elegante como siempre, a pesar de los evidentes signos de que su guardarropa no se había renovado en los últimos años. Tras ella, Mirabel emergió como una visión en un traje de montar azul oscuro que resaltaba su tez pálida y el fuego de su cabello. «Su Excelencia», saludó Lady Thornvale con una reverencia formal. «Es un honor recibir su invitación. Debo decir que Darkthorn Manor luce tan espléndido como lo recordaba». «El honor es mío, Lady Thornvale», respondió Silas besando brevemente el dorso de su mano enguantada antes de girarse hacia Mirabel. «Señorita Thornvale, espero que el día sea de su agrado». Mirabel hizo una pequeña reverencia, pero sus ojos verdes brillaban con algo más que simple cortesía. «Su Excelencia, le agradezco la invitación. Han pasado muchos años desde que participé en una cacería adecuada». «¿No había cacerías en Londres?», preguntó Silas ofreciéndole su brazo para guiarla hacia el jardín trasero donde los demás invitados se congregaban. «Oh, sí, muchas», respondió ella con una sonrisa enigmática. «Pero de un tipo muy distinto al que se practica en Yorkshire. En Londres, Su Excelencia, la presa no siempre lleva plumas o pelaje». Silas sintió una punzada de algo parecido a los celos. «Debo entender que participó activamente en esas cacerías sociales». La risa de Mirabel era como campanillas de plata. «Participé lo suficiente para comprender las reglas del juego, Su Excelencia, aunque prefiero ser observadora que participante en ciertos deportes». Antes de que Silas pudiera responder a este comentario cargado de dobles sentidos, se vieron rodeados por otros invitados, y el momento íntimo se desvaneció. Las siguientes horas transcurrieron en el bosque de los Darkthorn, donde se organizaron grupos de cazadores,
mientras las damas que preferían no participar directamente observaban desde puntos estratégicos. Para sorpresa y secreto deleite de Silas, Mirabel demostró ser una amazona excepcional y una tiradora más que competente, permaneciendo cerca del grupo principal de cazadores, algo inusual para una dama de su posición. Su primo James, siempre sociable, cabalgaba junto a ella, y desde la distancia Silas podía ver cómo ambos reían con evidente complicidad. Otra punzada de celos atravesó su pecho, pero se recordó que James estaba prácticamente comprometido con una heredera en Londres. Cuando el sol comenzaba su descenso, la partida regresó a la mansión con un botín respetable de faisanes y un par de siervos. Los invitados se dispersaron para refrescarse y cambiarse antes de la cena, y Silas aprovechó la oportunidad para retirarse a su estudio. Necesitaba unos momentos de soledad para ordenar sus pensamientos. No esperaba encontrar a Mirabel allí, contemplando los retratos familiares que adornaban las paredes. «Señorita Thornevale», dijo deteniéndose abruptamente en el umbral, «parece que se ha extraviado». Ella se volvió sin mostrar sorpresa ni vergüenza por haber sido descubierta en una habitación privada. «En absoluto, Su Excelencia», respondió con serenidad. Su primo James mencionó su impresionante colección de primeras ediciones y la curiosidad pudo más que los buenos modales. «Le ruego, me disculpe». Silas entró, cerrando parcialmente la puerta tras él. No era apropiado quedarse a solas con una dama soltera, pero su curiosidad era aún mayor que su sentido de la propiedad en ese momento. «James habla demasiado», comentó acercándose a los estantes que albergaban los preciados volúmenes. «¿Es usted aficionada a la literatura?» «Mi padre me inculcó el amor por los libros», respondió ella siguiéndolo con la mirada. «Fue lo único que pudo legarme, además de su nombre». La vulnerabilidad en su voz conmovió a Silas. Por primera vez desde su regreso, Mirabel parecía haber bajado sus defensas. «Lord Edmund era un hombre excepcional», dijo Silas con sinceridad. «Mi padre siempre decía que tenía el corazón más noble y la mente más aguda del condado. Y el peor sentido para los negocios», añadió Mirabel con una sonrisa triste. «Nunca entendí cómo un hombre tan brillante podía ser tan descuidado con las finanzas familiares». Silas se acercó más a ella, hasta quedar a solo un paso de distancia. «Algunas personas valoran cosas distintas al dinero o las propiedades. Su padre valoraba el conocimiento, la belleza, la amistad, valores que no alimentan a una familia ni mantienen un techo sobre sus cabezas», respondió Mirabel, y por primera vez Silas detectó amargura en su voz. «Es cierto, pero tampoco lo hace un título sin corazón o una fortuna sin propósito». Sus miradas se encontraron, y por un momento el duque y la hija del académico arruinado desaparecieron, dejando solo a Silas y Mirabel, dos almas que una vez habían sido cercanas y que ahora redescubrían esa conexión bajo circunstancias muy diferentes. «¿Por qué me invitó hoy, Su Excelencia?», preguntó ella rompiendo el hechizo. «Y por favor no me hable de tradiciones familiares o antiguas amistades. Ambos sabemos que hay algo más». La franqueza de Mirabel tomó a Silas por sorpresa. Estaba acostumbrado a los circunloquios y sutilezas de la sociedad, no a preguntas directas que exigían respuestas igualmente directas. «Porque cuando la vi bailar con Richard Blackwood», respondió finalmente, con una honestidad que lo sorprendió incluso a él mismo, «sentí que algo que creía muerto dentro de mí volvía a la vida, y eso me aterrorizó tanto como me fascinó». Las mejillas de Mirabel se tiñeron de rosa, pero sostuvo su mirada. «¿Y qué era ese algo, Su Excelencia?». Silas dio el último paso que los separaba. Estaban ahora a una distancia impropia, tan cerca que podía distinguir las distintas tonalidades de verde en sus ojos, oler el suave perfume de lavanda que emanaba de ella. «Esperanza», murmuró, «esperanza de que quizás no sea demasiado tarde para recuperar algo de lo que fui antes de que el deber y la responsabilidad me convirtieran en quien soy ahora». La respiración de Mirabel se aceleró visiblemente. Silas, fue la primera vez que usaba su nombre de pila desde su regreso. «No sé qué decir». «No diga nada», respondió él levantando una mano para casi, pero no del todo, tocar su mejilla. «Solo dígame si asistirá mañana al concierto en Blackwood Manor». Ella parpadeó, desconcertada por el repentino cambio de tema. «Sí, mi madre ya ha aceptado la invitación. Sería descortés cancelar a estas alturas». Silas asintió lentamente. «Por supuesto, los Thornevale siempre han sido un ejemplo de cortesía. Solo tenga cuidado con Richard Blackwood»,
No es el caballero que pretende ser. ¿Y usted, su excelencia?, preguntó ella con un destello de desafío en sus ojos. ¿Es el duque sombrío y reservado que todos creen, o el joven apasionado que recuerdo? Antes de que Silas pudiera responder, la puerta del estudio se abrió completamente, revelando a Lady Catherine con una expresión de sorpresa apenas disimulada. «Oh, disculpen la interrupción», dijo, aunque su tono sugería que la interrupción había sido totalmente deliberada. «Solo quería informar a su excelencia que los invitados están comenzando a reunirse para la cena». Silas y Mirabel se separaron como impulsados por un resorte invisible, ambos repentinamente conscientes de lo impropio de su situación. «Gracias, Lady Catherine», respondió Mirabel con compostura admirable. «Su excelencia estaba mostrándome su impresionante colección de libros. Mi padre habría estado fascinado». Catherine asintió, aunque su mirada escéptica indicaba que no creía del todo esta explicación. «Por supuesto, si me permite, señorita Thornevale, la escoltaré hasta el salón donde su madre debe estar esperándola». Con una última mirada a Silas, Mirabel siguió a Catherine fuera del estudio. Silas se quedó solo, consciente de que acababa de cruzar una línea que no debería haber cruzado, y sin embargo, sin el menor arrepentimiento. Lo que no sabía era que, mientras regresaba al salón principal, Mirabel extraía discretamente de su bolsillo una pequeña nota que había encontrado entre los libros del duque. Una nota con el emblema de los Blackwood, fechada solo 3 días antes, que sugería una reunión secreta para discutir asuntos de mutuo interés. Una nota que complicaba enormemente el juego en el que se había embarcado. La mañana siguiente a la cacería, el cielo amaneció cubierto de nubes grises que presagiaban lluvia. Mirabel contemplaba el paisaje desde la ventana de su dormitorio, la nota de los Blackwood ardiendo como un secreto culpable entre sus dedos. La había leído decenas de veces desde que la encontró en el estudio de Silas, intentando descifrar su verdadero significado. Lord Darthorne. Asuntos de mutuo interés requieren nuestra atención inmediata. Propongo un encuentro discreto en la cabaña del guardabosques el miércoles al mediodía. La situación con los Thornvale podría beneficiarnos a ambos si actuamos con prudencia. R.B. ¿Qué significaba aquello? ¿Acaso Silas y Richard estaban conspirando de alguna manera respecto a su familia? La idea le provocaba una profunda desazón, especialmente después de la íntima conversación en el estudio, donde por un momento había vislumbrado al Silas que recordaba, vulnerable, honesto, apasionado bajo la fachada del duque impenetrable. Un golpe en la puerta interrumpió sus cavilaciones. «Adelante», dijo guardando apresuradamente la nota en el cajón de su tocador. Su madre entró, ya vestida para el día con un elegante aunque algo anticuado vestido verde oscuro. «Buenos días, querida», saludó Lady Thornvale. «Pareces preocupada. ¿No dormiste bien?». Mirabel se obligó a sonreír. Solo pensaba en el concierto de esta noche. Su madre la estudió con esa mirada penetrante que siempre parecía ver más allá de las palabras. «Ayer pasaste bastante tiempo a solas con el duque», comentó sentándose en el borde de la cama. «Lady Catherine mencionó que os encontró en su estudio, un lugar bastante íntimo para una conversación casual. Fue un encuentro inocente, madre», protestó Mirabel, aunque sentía el calor ascendiendo por sus mejillas. Simplemente admiraba su colección de libros. «Mirabel», el tono de Lady Thornevale se tornó serio. «No soy ciega ni estúpida. He visto cómo miras a Silas Darthorne y también he visto cómo él te mira a ti. Algo está floreciendo entre vosotros, algo que comenzó mucho antes de nuestra partida a Londres». Mirabel se sentó junto a su madre, repentinamente exhausta por el peso de los secretos y las dudas. «Siempre admiré a Silas», confesó en voz baja. «Cuando era niña, era mi héroe, mi protector. Cuando crecí, ese sentimiento infantil se transformó en algo más profundo. Pero entonces padre murió, nuestra situación cambió y partimos a Londres. Y ahora has vuelto, convertida en una mujer, y descubres que esos sentimientos no han desaparecido», completó su madre con suavidad. Mirabel asintió, incapaz de encontrar palabras. «¿Y Richard Blackwood?», preguntó Lady Thornevale. «He notado que no eres indiferente a sus atenciones». «Richard es encantador, atento. Representa todo lo que Silas ha olvidado ser, pero hay algo en él que no termino de confiar». Lady Thornevale tomó las manos de su hija entre las suyas. «Hay algo que debes saber, algo que tu padre y yo decidimos no contarte cuando eras más joven, pero que ahora, dadas las circunstancias, creo que deberías conocer».
El tono grave de su madre provocó que un escalofrío recorriera la espalda de Mirabel. ¿De qué se trata? La verdadera razón por la que la fortuna de tu padre desapareció no fueron malas inversiones o su descuido con las finanzas, como todos creen, explicó Lady Thornvale. Fue traicionado por su socio comercial, quien falsificó su firma en varios documentos que comprometieron todo nuestro patrimonio. ¿Y quién era ese socio?, preguntó Mirabel, aunque en su corazón ya intuía la respuesta. El anterior conde de Sheffield, el padre de Richard Blackwood. Mirabel sintió que el suelo se tambaleaba bajo sus pies. De repente, la nota cobraba un nuevo y siniestro significado. Si los Blackwood habían traicionado a su padre, ¿qué garantizaba que Richard no estuviera intentando manipularla para algún nuevo plan contra su familia? ¿Y cómo encajaba Silas en todo esto? ¿Lo sabe Silas?, preguntó, su voz apenas un susurro. Tu padre confió en él antes de morir. Silas era joven entonces, recién heredado el ducado, pero prometió ayudarnos a recuperar lo que era nuestro por derecho. Sin embargo, probar el fraude era prácticamente imposible sin los documentos originales, que habían desaparecido convenientemente. Es por eso que partimos a Londres tan precipitadamente. Lady Thornvale asintió. Silas sugirió que sería más seguro para nosotras alejarnos mientras él investigaba. Nos proporcionó discretamente el dinero para establecernos en la capital. Te dejamos en la ignorancia para protegerte, querida. Eras tan joven. Las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar en la mente de Mirabel. La frialdad de Silas no era producto del peso del ducado, como todos creían, sino de la carga de una promesa hecha a su padre. Y la nota podría ser que Silas hubiera organizado ese encuentro con Richard para obtener finalmente las pruebas. Debo hablar con Silas, decidió, poniéndose en pie con determinación. Hoy mismo, antes del concierto. Mirabel, debes ser prudente, advirtió su madre. Los Blackwood son poderosos y peligrosos. Y si Richard sospecha que conoces la verdad, confía en mí, madre, respondió Mirabel, su mente trabajando a toda velocidad. Creo que finalmente entiendo el juego que se está desarrollando a nuestro alrededor. Horas más tarde, Mirabel se presentaba en Darkthorn Manor sin anunciar, algo completamente impropio, de una dama de su posición. Simmons, el mayordomo, la recibió con evidente sorpresa. Señorita Thornvale, no esperábamos su visita, dijo con formalidad. Es un asunto urgente, Simmons. Debo ver a su excelencia inmediatamente. El mayordomo dudó solo un instante antes de conducirla al estudio. Esperaré a informar a su excelencia de su presencia, dijo dejándola sola en la misma habitación donde el día anterior había tenido lugar aquel momento íntimo con Silas. Mirabel apenas tuvo tiempo de ordenar sus pensamientos antes de que la puerta se abriera de nuevo. Pero no era Silas quien entraba, sino su primo James. Señorita Thornvale, saludó con evidente sorpresa. ¡Qué inesperado placer! Lord James, respondió ella con una breve reverencia. Disculpe la intrusión. Buscaba a su excelencia para un asunto urgente. James pareció incómodo de repente. Me temo que mi primo no se encuentra en la mansión en este momento. Partió temprano esta mañana para una reunión discreta. El corazón de Mirabel dio un vuelco. ¿Una reunión con Richard Blackwood, quizás?, aventuró, observando atentamente la reacción de James. La sorpresa en su rostro fue evidente. ¿Cómo lo sabe? Mirabel extrajo la nota de su bolsillo y se la tendió. James la leyó rápidamente, su expresión tornándose grave. ¿Dónde encontró esto? Aquí mismo, ayer, entre los libros. No fue mi intención entrometerme, pero el nombre de mi familia captó mi atención. James exhaló lentamente. Señorita Thornvale, creo que es momento de que conozca toda la verdad. Silas me mataría por revelar esto, pero dadas las circunstancias, durante la siguiente media hora, James confirmó lo que su madre le había contado, añadiendo detalles que completaban la historia. Silas había pasado los últimos 4 años reuniendo pruebas contra el conde de Sheffield, trabajando discretamente con abogados y siguiendo pistas que pudieran demostrar el fraude. Recientemente, Richard Blackwood había contactado con él, afirmando haber descubierto documentos comprometedores entre las pertenencias de su difunto padre. Richard está chantajeando a Silas, explicó James. Dice que entregará los documentos que prueban la inocencia de su padre solo si Silas renuncia a sus derechos sobre ciertas tierras disputadas entre ambas familias durante generaciones. Tierras que, irónicamente, pertenecían originalmente a los Thornvale. ¿Y Silas ha aceptado?, preguntó Mirabel incrédula. Mi primo es un hombre de honor,
respondió James con orgullo. Prometió a su padre proteger a los Thornevale y a Lord Edmund recuperar lo que les fue arrebatado. Esas tierras no significan nada para él comparado con esa promesa. Mirabel sintió que sus ojos se llenaban de lágrimas. Todos estos años había malinterpretado el distanciamiento de Silas, atribuyéndolo a la arrogancia o la frialdad, cuando en realidad había estado luchando silenciosamente por su familia. «Debo ir a esa reunión», declaró, poniéndose en pie. «Si Richard está chantajeando a Silas, no puedo permitir que sacrifique su patrimonio por nosotras». James parecía alarmado. «Es demasiado peligroso. Richard no estará solo. Siempre se hace acompañar por hombres poco recomendables. Entonces acompáñeme», insistió Mirabel. «No puedo quedarme de brazos cruzados mientras Silas arriesga todo por una promesa hecha a mi padre». Algo en la determinación de su mirada debió convencer a James, porque finalmente asintió. «La cabaña del guardabosques está a 1 hora a caballo. Si partimos ahora, llegaremos antes de que concluyan su negocio». El trayecto a través del bosque se hizo en tensa calma, con nubes de tormenta arremolinándose sobre sus cabezas. Cuando finalmente divisaron la cabaña, una modesta construcción de piedra y madera en un claro del bosque, Mirabel distinguió varios caballos atados fuera. «Llegamos justo a tiempo», murmuró James mientras desmontaban a cierta distancia. «Acerquémonos con cautela». Sigilosamente se aproximaron a una ventana lateral. A través del cristal empañado, Mirabel pudo distinguir a Silas de pie frente a Richard Blackwood. Sobre la mesa rústica entre ellos había varios documentos. La tensión entre ambos hombres era palpable incluso desde la distancia. «Los papeles parecen auténticos», decía Silas, su voz amortiguada por el grueso cristal. «¿Cómo sé que no hay más copias?» Richard sonrió con arrogancia. «Tendrás que confiar en mi palabra de caballero, Darkthorn. Igual que yo confío en que cumplirás tu parte renunciando a las tierras del valle». «Mi abogado ha preparado los documentos de cesión», respondió Silas, extrayendo unos papeles de su chaqueta. «Pero antes quiero tu firma confirmando que estos son todos los documentos relacionados con el caso Thornevale y que renuncias a cualquier reclamación futura contra esa familia». La sonrisa de Richard se desvaneció. «Eso no era parte del trato, lo es ahora», replicó Silas con firmeza. «De lo contrario, estos documentos, aunque valiosos, solo probarían parcialmente el fraude. Sin tu testimonio o renuncia explícita, los Thornevale seguirían bajo sospecha». Richard pareció considerar sus opciones, mientras los dos hombres que lo acompañaban intercambiaban miradas inquietas. Mirabel contuvo la respiración, consciente de que el futuro de su familia pendía de un hilo. «Muy astuto, Darkthorn», dijo finalmente Richard. «Está bien, firmaré tu maldito documento, pero quiero garantías adicionales sobre las tierras». En ese momento, un trueno resonó sobre el bosque y gruesas gotas de lluvia comenzaron a caer. Uno de los hombres de Richard, nervioso, se acercó a la ventana, y su mirada se cruzó directamente con la de Mirabel. Sus ojos se ensancharon con alarma. «¡Intrusos!», gritó, y todo sucedió muy rápido. James la empujó hacia un lado justo cuando la puerta de la cabaña se abría violentamente. Richard emergió, seguido de sus hombres. Silas apareció tras ellos, y su rostro palideció al reconocer a Mirabel. «Mira qué tenemos aquí», exclamó Richard con furia. «La señorita Thornvale en persona. ¿Has venido a presenciar cómo tu duque sacrifica su patrimonio por ti? ¡Qué conmovedor! El único que debe sentirse avergonzado eres tú, Richard», respondió Mirabel con voz firme, la lluvia empapando su vestido. «Chantajeando a un hombre honorable para encubrir los crímenes de tu padre. ¿Qué diría la sociedad de York si supiera la verdad?» Richard dio un paso amenazador hacia ella, pero Silas se interpuso. «Tócala, y será lo último que hagas», advirtió con voz baja y peligrosa. La tensión era palpable, acentuada por la tormenta que arreciaba a su alrededor. Entonces, con un movimiento rápido, James extrajo una pequeña pistola de su chaqueta. «Creo que esta reunión ha concluido», dijo con calma. «Richard, tus hombres están en desventaja. Sugiero que todos regresemos civilizadamente a nuestros hogares, con los documentos originales en manos de su legítima propietaria». Richard evaluó la situación, la furia evidente en su rostro. Finalmente, con un gesto brusco, arrojó los documentos al suelo embarrado. «Quédatelos», escupió. «Pero esto no ha terminado, Darkthorn. Ninguna tierra vale la humillación que acabas de causarme». Con esas palabras, montó su caballo y partió bajo la lluvia, seguido por sus hombres. Solo cuando se perdieron en la espesura del bosque, Silas se volvió hacia Mirabel. «Nunca debiste venir»,
dijo, su voz tensa por la preocupación. Era peligroso. Mirabel recogió los documentos del suelo, protegiéndolos bajo su capa. No podía permitir que sacrificaras tu patrimonio por una promesa hecha a mi padre. ¿Cómo lo supiste?, preguntó él, la lluvia desdibujando sus facciones. Mi madre me contó la verdad esta mañana, y luego encontré tu nota. Silas miró a su primo con reproche, pero James se limitó a encogerse de hombros con una sonrisa. Tenía derecho a saberlo todo. Además, su intervención acaba de ahorrarte valiosas tierras. La tensión abandonó gradualmente los hombros de Silas. Con un gesto casi tímido tomó la mano de Mirabel. Durante 4 años trabajé para cumplir mi promesa, pensando que una vez lo lograra, quizás tendría el valor de buscarte en Londres y decirte lo que nunca me atreví a confesar antes. ¿Y qué es eso, Silas?, preguntó ella, su corazón latiendo desbocado. En lugar de responder con palabras, él la atrajo hacia sí y la besó bajo la lluvia torrencial, un beso que contenía 4 años de añoranza, de promesas silenciosas, de sentimientos guardados demasiado tiempo. Cuando finalmente se separaron, James tosió discretamente. Creo que deberíamos regresar antes de que la tormenta empeore. Además, hay un concierto esta noche al que, sospecho, ya no asistirán. Mirabel y Silas intercambiaron una mirada cómplice. Creo que tenemos asuntos más importantes que atender, dijo Silas, como redactar una solicitud formal de matrimonio. 3 meses después, en una soleada mañana de invierno, la catedral de York resplandecía con la luz que se filtraba a través de sus vitrales centenarios. Mirabel Thornevale, radiante en un vestido de novia de seda marfil, avanzaba por el pasillo del brazo de James Darthorne. En el altar la esperaba Silas, cuyos ojos grises, antes tan sombríos, ahora brillaban con una felicidad que conmovía a todos los presentes. Los documentos recuperados habían probado definitivamente la inocencia de Lord Edmund Thornevale. Richard Blackwood, desacreditado y humillado, había partido hacia el continente, sus ambiciones de expandir la influencia familiar frustradas por la verdad finalmente revelada. Las tierras en disputa habían sido legalmente restituidas a los Thornvale como parte de la reparación ordenada por los tribunales. Pero más importante que las tierras o la justicia legal era la promesa que Silas y Mirabel estaban a punto de hacerse ante Dios y la sociedad. Una promesa que había comenzado muchos años atrás, cuando un joven enseñaba a montar a caballo a una niña de rizos rojizos, una promesa interrumpida por la tragedia y la separación, pero que finalmente se cumplía en aquel día perfecto. Cuando el duque Silas Darkthorne besó a su esposa por primera vez, los aplausos de los asistentes fueron opacados solo por el sonido de las campanas de la catedral, anunciando al mundo que incluso las historias más complicadas pueden tener finales felices cuando están guiadas por el honor, la perseverancia y un amor que trasciende el tiempo y las circunstancias. El baile que alguna vez provocó los celos del duque quedaba ahora como un simple prólogo de una historia que acababa de comenzar, una historia en la que Mirabel Thornevale, ahora duquesa de Darkthorne, descubriría que las promesas más importantes son aquellas que se renuevan cada día, en cada mirada, en cada palabra y en cada silencio compartido.